Qué bueno es, ¿no? Cada algún tiempo poder entregarle al Señor desinteresadamente. Amén. Es como decirle, Señor, hoy no vengo a pedir, hoy simplemente quiero honrarte. Yo creo que las ofrendas que más honran al Señor son las que se dan con ese corazón, ¿no? No es por lo que Él nos pueda dar, no es por lo que Él pueda hacer, sino por decirle, Señor, esta ofrenda es un reconocimiento por lo que vos sos, por lo que ya hiciste en mi vida. Y esas ofrendas tienen poder, amén. Así que te quiero compartir la lección del día de hoy, el día 33, con la fecha de hoy, 27 de noviembre, y esta reflexión, este taller se llama Humildad para Valorar. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y hasta acá es la palabra que vimos ayer, ¿no? Pero esta palabra añade algo más. Dice, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Y mira lo que dice este taller. Como te decía, ayer hablamos acerca de estar preparados para responder inquietudes espirituales y hoy vemos el mismo versículo, pero agregado el contexto posterior a esta frase, porque después de decirnos qué hacer, Pedro nos da detalles sobre cómo hacerlo. Es decir, ya no solo sabemos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos una guía de cómo lo tenemos que hacer. Y esto me hace acordar a las recetas de cocina, ¿no? Cuando vos comes algo muy rico decís, che, ¿qué tiene esto? ¿No? Siempre la curiosidad, cuando comemos algo rico queremos saber qué tiene. Entonces la persona que lo cocinó te dice, sí, tiene esto, tiene lo otro, tiene... Pero si vos no sabés el paso a paso, lo más probable es que metas todos los ingredientes como se te ocurre y salga cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta en la cocina todo tiene un paso a paso. Podemos saber los elementos, pero si no sabemos cómo utilizarlos, la receta sale fallida. Esto es lo mismo. En la lección de ayer Pedro nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, pero hoy nos va a mostrar cómo tenemos que hacerlo. Entonces vamos a prestar atención para que nuestra cosecha sea efectiva. Amén. Las palabras elegidas por el apóstol son dos y representan toda una estrategia clave a la hora de llegar a cada corazón. Humildad, decid conmigo, humildad y respeto. Si somos autocríticos, tendremos que reconocer que no siempre los cristianos hemos exhibido estos dos principios cuando nos ha tocado compartir nuestro mensaje con personas que no practican nuestra fe. Y nos va a hablar de 3 puntos fundamentales que van a ser la clave de esta palabra que necesitamos entender a la hora de ganar a estas personas. No vamos a poner las 5 personas que pusiste, que anotaste ahí en tu papel, o cualquier persona que querramos ganar para el reino del Señor. Y dice, no, compartir no es ganarle al otro. Entonces, partiendo de esta base, ¿el evangelio qué hace? ¿Se compite o se comparte? Se comparte. Compartir no es competir. Esto no es una competencia por quién tiene razón cuando nos sentamos a tener una conversación con alguien que no comparte nuestra fe. Entonces es importante que entendamos esto. Lo primero a tener en cuenta para aplicar estas dos virtudes es que al no tratarse ni de un debate ni de una discusión, no hay razón alguna para percibir al otro como un rival o alguien a quien hay que ganarle o convencerlo de su error con argumentos. Solo compartimos lo más lindo que nos pasó en la vida. Y cuando hoy leía esta reflexión, se me venía a la mente este ejemplo. A ver si lo podés
lo sentí. Imagínate que vos sos dueño de una empresa. ¿Cuántos dicen amén? Vos sos dueño de una empresa que está en crecimiento, en auge, desarrollándose. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declarar también de paso, ¿no? No vamos a desaprovechar la oportunidad. Y vos, tu empresa está en expansión, entonces necesitas contratar gente, porque te falta personal, porque tu empresa tiene puestos vacantes. Entonces vos empezás a decirle a la gente, mira, abrí una empresa, vení que te doy una entrevista de trabajo, estamos buscando gente, queremos incorporar gente a la empresa. ¿Me van siguiendo? Amén. Vos imaginate que viene una persona, se sienta para tener su entrevista de trabajo y te presenta su currículum, ¿no? Te dice, sí, yo trabajé, y vos le decís, sí, pero esas no son empresas buenas. Sí, pero eso que vos hiciste no tiene, acá vos vas a crecer. No, pero eso que hiciste, no, eso no se compara. Y se lo decís así, con esa soberbia, con esos humos. Entonces vos ponete a pensar, esa persona dice, si así es el dueño, ¿cómo debe ser la empresa? ¿Se acuerdan cuando dice excelente ambiente laboral y se matan todos por todos? El excelente ambiente laboral no existe. La persona en esa entrevista sola dice, si así es el dueño, ¿cómo debe ser la empresa? No, gracias. Lo mismo pasa cuando le presentamos el reino de Dios a las personas. Queremos ganar a las personas discutiéndole acerca de la fe en lo que ellos tengan o de que su postura está mal. Y la persona resulta que encuentra en nosotros una agresividad. Encuentra del otro lado una persona que no respeta sus creencias. Y ese no es el camino correcto para incorporar gente al reino de Dios. Es el mismo ejemplo de la empresa. Nosotros somos el reflejo del reino que estamos predicando. Entonces, si la gente te ve en esa actitud, va a decir, si así es él, ¿cómo debe ser su iglesia? No, gracias. Lo mismo que con la empresa, ¿no? Entonces tenemos que entender que no estamos compitiendo por el otro de la fe en lo que el otro tiene. Le estamos presentando la oportunidad más linda de su vida. Y tenemos que acompañar eso con nuestra actitud. Amén. Al acercarnos a las personas con el Evangelio, no debiéramos adoptar una actitud de superioridad en ningún sentido. Vamos en nombre de un Dios que se desvive de amor por la persona a la que le estamos tratando de predicar. La misma Biblia nos ubica con verdades, como está en Efesios 2:18. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces, entender que cuando le estamos predicando a alguien, lo que estamos haciendo es compartirle de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Y no tenemos ningún mérito en eso. No tenemos ningún mérito en decir, no, ¿sabes cuántos traje? No, ¿sabes cuánto gané? Todo es por gracia de Dios. Nosotros fuimos salvados por gracia de Dios. Y tenemos que hablarle a la gente desde ese lugar. No hay nada que nos hayamos ganado como para creer que estamos por encima de los demás. Ahora sí hay una realidad. Nosotros tenemos una verdad que la gente que está en el mundo no la tiene. Pero eso no es un argumento que nos empodere para humillar a otros. Eso es una herramienta para salvar a otros. Dios nos llamó a compartir salvación, no a menospreciar a otro por no querer aceptar el mensaje. ¿Se entiende? Amén. Lo segundo que nos habla este taller dice, no necesitamos impresionar. Encarar estos encuentros con humildad nos ayuda a colocar la expectativa en el lugar correcto. Nunca debiéramos malinterpretar un momento así como una oportunidad para desplegar conocimiento o hacer otro tipo de demostración que solo haga sentirnos bien a nosotros. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero a mí me pasó, no muchas, pero algunas veces, de sentarme a hablar con personas que tapaban la conversación todo el tiempo queriendo demostrar cuánto sabían de la palabra. Y ya está como con un aire de soberbia, ¿no? Como uno dice, sí,
A mí me pasó esto, sí, pero la palabra dice, y ahí sacan, ¿no? Despliegan toda la artillería. Y se torna desagradable conversar con una persona así, ¿no? Es como que invalida todo el tiempo lo que uno dice y usa la palabra de Dios, no la usa ni para edificar, ni para bendecir, ni para levantar, la usa para empoderarse, para decir, mirá cuánto sé, mirá cuánto aprendí. Y eso en el reino de Dios no tiene ningún beneficio, no tiene efecto, no tiene impacto. Claro que tenemos que ser instruidos en la palabra, pero para profundizar en conocimiento, en búsqueda, en revelación, no necesitamos mostrarle a la gente cuán teólogos somos, cuánto sabemos, cuánta experiencia tenemos. El Evangelio es lo que dice el video. Te invito a que lo veas. El Evangelio es un pobre contándole a otro pobre dónde consiguió pan para comer. Necesitamos ser pobres en espíritu. La grandeza de la iglesia no está en una persona. La grandeza de la iglesia está en todos. Les quiero que puedas entender esto. La grandeza de la iglesia no está en un ministerio, no está en un super ungido. La grandeza de la iglesia está en ti. Escuchen, la grandeza de la iglesia está en todos. 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 Decimos yo, la grandeza de la iglesia está en todos. Me encantó lo que dice Lucas Conley. El Evangelio es un pobre contándole a otro pobre dónde consiguió pan para comer. Es un pecador hablándole a otro pecador diciéndole, acá está la gracia que me salvó. Te la comparto, te la presento. No es un rico. Tener la salvación, poder estar en paz por gracia del Señor, sentirnos bien delante de Dios, haber enderezado nuestra vida, no es un mérito para que vos te sientas rico frente a otro y al otro lo sientas pobre. El Evangelio es un pobre diciéndole al otro pobre, vení que acá hay pan y hay mesa para todos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro nos relata en Hechos 10 que llegó a la casa de Cornelio y frente a un grupo de gentiles reconoció, el propio Pedro, el apóstol, reconoció que ese mismo día estaba aprendiendo varias cosas con ellos y de ellos. Parte del respeto que le debemos a los demás pasa por valorar su espiritualidad. Así como no debemos adoptar una posición de un maestro que corrige a sus alumnos, tampoco tenemos que dar la antipática sensación de que todo lo que ellos creen o todo lo que ellos piensan está mal. Y te lo cuento rapidito con un pequeño testimonio. Mi hermanastra, no preguntes parentesco porque eso es para otra prédica. Mi hermanastra, vamos a ponerlo así, otro día te cuento el árbol genealógico, tuvo su bebé, van a ser 2 meses, la bebé venía con problemas, tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia, yo pedí oración, aquí oraron por ella, por Clarita, y mi hermana es una chica que está en búsqueda de lo espiritual, y claro que le hablé de Dios muchísimas veces, pero ella todavía sigue en esa búsqueda. Vieron que cada uno tenemos nuestro tiempo, no todos llegamos al mismo tiempo ni aceptamos a la primera, y ella está en esa búsqueda. Hizo constelaciones familiares, terapias holísticas y no sé qué y todo, pero en el momento en el que ella se descompensa, queda internada, yo la fui a cuidar, nos dan el diagnóstico de la bebé, que era grave, muy grave, corría riesgo su vida. Oré por ella, oré por su panza, le dije, hay toda una iglesia que está orando por ustedes, y cada vez que estuve con ella en el hospital, conversábamos y yo le contaba testimonios y trataba de animarla, que su fe no decayera, levantarla.
Y ella siempre que habla así, hay que desearle buenas energías, sí, hay que pensar en ella y pensar con buena intención, bla, bla, bla. Todo esto que se escucha mucho hoy, ¿no? Y desde que pasó eso y ella vio el milagro en su hija, desde ya me agradeció por las oraciones, mandó sus agradecimientos y su vocabulario cambió en algo tan pequeño como esto. Todos los días le pregunto, ¿y cómo está la gordita? Bien, gracias a Dios. Por ejemplo, sabemos que es algo pequeño, pero no es pequeño. Para una persona que tenía su fe puesta en otro lado, casi inconscientemente ella reconoce gracias a Dios. Y hoy me manda un mensaje y me dice, gordita, tenemos fecha, la operan a la bebé, la vuelven a operar el jueves que viene. Así que espero las oraciones de todos, me dijo. Y nunca antes ella había pedido oración. Y puedo ver ahí la semilla dando su fruto. Sé que es el comienzo, pero ¿qué te quiero decir con esto? Nunca yo la confronté a ella, nunca le dije, no, ¿cómo que fuiste a esos registros que trabajan con espíritus de muerte? No, porque yo no puedo traer convencimiento, solo el Espíritu Santo. Y seguí haciendo mi tarea, la escuché, la respeté y yo siempre hablándole de mi Dios. Y un día esas balas entraron y sé que pronto voy a ver aún mayor el fruto en su vida. Pero te quiero decir, no, necesitamos para predicar sobre lo primero, el respeto hacia el otro. Y entender que nosotros no podemos convencer. La tarea la tenemos que hacer en oración y el Espíritu Santo va a ser nuestro mediador con esas personas. Amén. Y por último, dice, el respeto se da y se recibe. Vez tras vez encontramos en las Escrituras que siempre se cosecha lo que se siembra. Y el respeto no se escapa de esa regla. De modo que si esperamos recibir respeto, primero tendremos que brindarlo. En Atenas, Pablo fue muy sabio al iniciar su discurso destacando la búsqueda espiritual de sus ciudadanos. Y Pablo les dijo, ¿no? Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados. Cada vez que escuchemos algo acerca de una creencia equivocada, una espiritualidad mal canalizada o una práctica religiosa desviada, no nos apuremos a condenar. No necesitamos estar de acuerdo para ser respetuosos. La amabilidad nos abrirá más puertas que el juicio implacable. ¿Sabes que si una persona que no comparte nuestra fe te cuenta, no sé, dónde está, por dónde está buscando, porque en realidad están buscando al Señor, lo buscan de forma equivocada, pero buscan lo que representa al Señor. Y si una persona te está contando, o te está contando un hecho de su vida, o te está lo que sea, como dice acá, no nos apuremos a condenar. El juicio no nos abre puertas, nos las cierra, porque una persona que se siente juzgada no te vuelve a buscar, no vuelve a abrir su corazón con vos, no vuelve a querer escucharte. Una persona que se siente juzgada toma distancia. ¿Y sabes qué pensaba cuando pensaba en esto? Que hay muchos cristianos, lamentablemente, que frente a esto, a entender que no somos quienes para juzgar, para condenar con sentencia a cualquier persona, dicen sí, pero Jesús dijo, yo no vengo a traer paz, yo vengo a traer espada. Pero Jesús es Jesús, cabezón, diría mi pastor. No somos ni vos ni yo, hay solo uno que va a juzgar al mundo con rectitud y es Jesucristo. Nosotros no somos quienes para levantar juicio, levantar peso contra otras personas, porque nosotros estamos en su misma condición. Recordemos el video, el Evangelio es un pobre contándole a otro pobre dónde encontró pan para comer. Entonces entender que claro que la palabra del Señor es real, pero nosotros no somos quienes para levantar juicio ni para traer espada. Solo hay uno santo, solo hay uno digno, solo hay uno que va a juzgar al mundo
hacerlo con rectitud, y en eso caemos nosotros también, y es Jesucristo. No es nuestra tarea juzgar, es nuestra tarea compartir el mensaje de salvación. ¿Cuántos creen que es así? Amén, amén por su palabra. En un mundo donde los fundamentalismos están cada vez más presentes, derribemos barreras con una actitud de gentileza. Se nos ha encargado la tarea de reconciliación. Y si me pueden buscar los chicos, 2 de Corintios 5:18. Te quiero remarcar algo que para mí no pude pasar desapercibido. Se nos ha encargado la tarea de reconciliación del ser humano con el Señor. El pecado que nos aleja y inevitablemente nos hace, cuando no tenemos a Cristo, y el pecado nos hace estar en contra del Señor, porque dice el Señor, el que no junta conmigo, contra mí desparrama. Y cuando estamos en el mundo, eso lo ignoramos, no lo sabemos. Y eso es lo que nos hace estar en guerra con el Señor. Porque ¿quién tiene posesión de nuestra vida cuando no conocemos a Cristo? El enemigo. Ahora, cuando nosotros compartimos el mensaje de salvación y hay un pecador que se arrepiente, estamos ejecutando la tarea de reconciliación. Estamos reconciliando a un hijo con su padre. Estamos haciendo que un pródigo vuelva a la casa de donde nunca debió haberse ido. Y la tarea de reconciliación va acompañada de esto, de compartir la salvación. Porque cuando un pecador se arrepiente, entra al reino de los cielos. Y logramos reconciliar lo que el enemigo con el pecado destruyó. Entonces dice 2 de Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio. Mirá lo que dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y fíjate que acá nos está hablando a nosotros, a los que ya tenemos a Cristo, porque nos dice, proviene de Dios la salvación, que por medio de Jesús en la cruz, cuando aceptamos el sacrificio, nos reconcilió con Él. Y una vez que nosotros nos reconciliamos con Él, nos entrega el ministerio de la reconciliación, para que lo que nosotros recibimos ahora vayamos y lo compartamos con otros. Y como un día nosotros nos reconciliamos, podamos ver a muchos volver a la casa de su Padre. Amén. Al ser representantes del Salvador del mundo, acerquémonos a las personas hacia Él, acerquemos a las personas hacia Él en lugar de alejarlas. Que a través del Espíritu Santo nuestros amigos puedan ver una sonrisa de cariño y aceptación y no un ceño fruncido de sentencia. Y ya estoy terminando, ¿no? Pero qué importante que es esto, cómo la gente nos ve. Y acá entramos en un tema que es un poco controversial, porque cuando tenemos una mala reacción, por ejemplo, la gente lo primero que dice, ¿y eso que va a la iglesia? ¿No? Es lo primero que nos meten el dedo en la llaga. Y a veces eso es un ataque del enemigo, ¿no? Para acusarnos. Pero muchas veces, y vamos a hacernos cargo de la parte que nos toca, muchas veces no es una acusación del enemigo. Muchas veces somos nosotros que no reflejamos a Jesús afuera de la iglesia. No necesitamos reflejar a Jesús acá adentro. Acá adentro tenemos la presencia del Señor. Acá adentro venimos todos a lo mismo. Claro que debemos orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros, cuidar los unos de los otros, porque somos una familia en Cristo. Aunque a veces no parezca, somos una familia por medio de Cristo y a través de Cristo. Pero, ¿qué es lo más importante? Mostrar, reflejar
a este siglo, nos está hablando de que tenemos que renovar las estrategias para evangelizar. El mensaje es uno, la salvación es a través de Cristo. La cruz es la obra redentora por la que fuimos comprados. Ahora, ir con la Biblia, te quiero compartir una palabra, ya no sirve. La gente va a leer tu mirada, la gente va a leer tu amor, la gente va a leer lo que vos hagas por los otros. Si vos tenés un vecino que está pasando necesidad y tu otro vecino le llevó mercadería y le dice a la esposa cuando vuelve, che, y este que va a la iglesia no fue capaz de llevarle una bolsa de mercadería al vecino que tiene al lado. Esas cosas son las que hacen que la gente no crea en la iglesia. A veces nos afanamos tanto en lo que hay acá adentro, en las actividades, en el ministerio, el liderazgo, bla, bla, bla. El evangelio es un pobre que va con otro pobre y le dice, vení a donde yo voy, que hay pan para todos, que aún hay lugar en la mesa, no importa el cargo, la jerarquía. El evangelio es compartir el amor de Cristo. No necesitas ni liderar, ni ser pastor, ni apóstol, serafín, querubín, profeta, levita, que levita en los ángeles. No necesitas nada de eso. Necesitas ser un hijo que un día se reconcilió con su padre y tiene el deseo de que muchos hermanos más vuelvan a su casa. Dejemos de buscar y querer convertir a la gente a nuestra forma. No es a nuestra manera, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero nuestra oración tiene que ser, Señor, danos estrategia. Y ¿sabes qué? Sea cual sea la estrategia que el Señor te dé, hay dos palabras que te van a acompañar. Sea cual sea la estrategia que el Señor te dé, respeto y humildad. Si a vos no te acompañan esas dos cosas, vos podés hacer el evento evangelístico más grande y más llamativo de la ciudad. Vos podés tener la mejor oratoria. Vos podés hablar en todas las lenguas de todos los santos. Vos podés conocer la palabra de Perapay que no se te escape una coma. Pero si vos no sos respetuoso con el que no tiene a Cristo, no te va a querer escuchar. Se va a cerrar su corazón. ¿Por qué? Por un simple motivo. No vas a ser alguien a quien él quiera invitar. Y yo siempre tiemblo cuando pienso en el apóstol Pablo que se animó a decir, sean imitadores de quién. Así como yo lo soy de él. Tiemblo porque digo, ¿cómo uno tiene que estar de seguro para decirle a alguien, imítenme, porque yo de verdad soy un imitador de Cristo? Si vos tenés un poco de conciencia espiritual, no es una frase que se puede decir al pasar. Pero acá hay una realidad. Hay gente que te ve y dependiendo lo que vea va a decir, che, yo quiero lo que esta persona tiene. A mí me gustaría, mira este hombre cómo salió adelante, mira cómo se levantó, mira cómo salió de las... Yo quiero lo que tiene. Y ahí es donde vos estás en el espíritu del apóstol Pablo. Estoy caminando tras las pisadas de Cristo. Entonces hay gente que me ve y quiere lo que yo tengo. Ahora, si nosotros, como dice acá, estamos siempre con el ceño fruncido, vamos a comprar y somos unos maleducados, buscamos siempre, vamos al pleito, faltamos el respeto, no actuamos con coherencia a lo que predicamos, entonces ahí la gente te va a ver y no va a ver algo en vos apetecible, algo que quiera tener, algo que quiera conquistar, algo que le atraiga. No va a suceder. Entonces, que podamos tener ese corazón de entender que nos tiene que acompañar la humildad y el respeto. Y no sé cuántos vieron la serie Los Elegidos. ¿Cuántos la vieron? Levanten su mano. Los apóstoles se descocaban 2 por 3, ¿no? Se armaban unos despatarros, se descocaban 2 por 3. Lo más parecido a la realidad, a la vida real. Pero me llama la atención algo, que Jesús siempre, ¿qué hacía? Los apaciguaba. Porque ellos se envalentonaban, ¿no? Por el motivo que sea. Muchas veces era para defenderlo a él, muchas veces era porque la gente injuriaba. Pero Jesús siempre
¿Por qué? Yo creo que porque los ojos de la multitud estaban sobre ellos. Y si estaban predicando un mensaje de amor, ellos tenían que reflejar. Y vos fíjate que acá se cumple la palabra. Ahora, cuando Jesús, perdónenme la burda expresión, cuando Jesús se calentó, arrancó de tiramesa, revolvió todo por los aires, porque Él es el que trae espada, no nosotros. Por eso también los tranquilizaba, no a sus discípulos. Y creo que ese es el claro ejemplo de lo que el Señor nos pide. No nos pide ni que hagamos justicia, ni que sentenciemos juicios dependiendo de lo que para nosotros es correcto o es justo. No nos pide esto. Tener el ministerio de reconciliación. Es un Padre que está esperando con los brazos abiertos a todos los pródigos que están allá afuera. Y nosotros tenemos el GPS para ir a buscar a esas personas y decirle: yo tengo la ruta, vení que te llevo a casa. ¿Cuántos dicen amén? Así que ponete de pie. Vamos a orar por esta palabra.